Soy Claudia de Jean-Pierre, joyeros. Continuamos con el ciclo de amigos de Jean-Pierre. Hoy tenemos por primera vez dos invitados, Pablo Chiesa y Adolfo Brudaric. Son especialistas en patrimonio y van a tocar memoria, identidad y cultura. Pablo, contanos un poco breve cómo es tu formación. Bueno, Claudia, muchas gracias por invitarnos. Adolfo y yo trabajamos juntos, somos colegas. En mi caso, soy licenciado en museología y me he especializado en gestión del patrimonio cultural y la preservación del patrimonio. He trabajado en diferentes organismos del Estado nacional y actualmente me desempeño en la Comisión Nacional de Monumentos, cuya presidenta es Teresa Danchorena. No, nosotros nos dedicamos a la investigación, también a temas de patrimonio. Hemos escrito juntos también. Ustedes escriben para el diario La Nación y la revista Lugares. ¿Cómo nació la Avenida Alvear? Que vemos que hay un montón de palacios que tienen mucho origen francés, más que nada, bien parisiano. Contanos un poco. Bueno, la Avenida Alvear es una de las avenidas icónicas de Buenos Aires, emplazada acá en la Recoleta, y surge a finales del siglo XIX. Hay que entender que esto, donde ahora está emplazada justamente Jean-Pierre, era en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, eran casi las afueras de la ciudad, y acá habían casas que la gente las usaba como casas de descanso. Habían unas 6, 7 casas más o menos, que estaban repartidas en todo prácticamente en todo el barrio de la Recoleta. La Avenida Alvear no estaba trazada, no existía. Las calles que existían era Quintana, que era en su momento la calle de la Recoleta, y lo que era Avenida Alvear actualmente, Avenida Libertador, en verdad, lo que era la calle de Palermo, o la Avenida de Palermo, ¿no? Había más o menos 5 o 6 quintas grandes y después la avenida fue avanzando de a poco, a fines, ¿no? Nosotros eso habíamos alrededor de 1880, 1882, se abren 2 cuadras, se va viniendo como desde la Plaza Pellegrini hacia acá, se va abriendo la avenida, pero no de una sola vez, va avanzando. O sea que a partir más o menos, pongamos 1880 o principios de esa década, empieza la avenida y el tema residencial. De hecho, el nombre Avenida Alvear se le da aproximadamente para 1883, si no me equivoco. Y las casas, bueno, hay que entender que las familias más importantes, o digamos las familias patricias, tenían sus residencias originalmente en lo que es el barrio de San Telmo. De a poco se fueron trasladando a lo que era hoy en día la Avenida Florida, y después empezaron a instalarse alrededor de Plaza San Martín y luego a lo largo de la Avenida Alvear. Hay que entender también que la Avenida Alvear hoy termina en lo que es la Plaza justamente Intendente Alvear, pero tuvo su prolongación hasta prácticamente lo que hoy es la Embajada de los Estados Unidos. Todo eso lo que hoy es Avenida Libertador, que cambia su nombre en 1950, para el año del Libertador justamente San Martín, eso era formar parte de la Avenida Alvear. Y de a poco las familias pudientes se empiezan a instalar a lo largo de la Avenida Alvear, que podríamos hacer un paralelismo con la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Sí, por el eclecticismo también. Y el eclecticismo también. El eclecticismo es esta mezcla de estilos. Hay que entender que en Buenos Aires tuvimos varias influencias inmigratorias, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, italianos, franceses, ingleses, alemanes, pero la comunidad española y la francesa y la italiana fueron los más importantes. Desde 1860 en adelante hubo una gran influencia italiana, y desde 1880, ¿no?, más o menos, la influencia francesa, que va a ser muy fuerte y va a ser la que va a adoptar, se va a adoptar, digamos, para las grandes residencias, o la mayor parte de las grandes residencias, desde 1880 hasta 1920, inclusive hasta los 30, los estilos franceses se siguen aplicando. Y la Avenida Alvear es un gran muestrario de este eclecticismo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué palacios te gustaría empezar a nombrar de acá a de la Recoleta, que tienen los más representativos, las más decir. representativas? Y podríamos empezar con el entorno de Plaza Pellegrini, que es justamente, podríamos decir, el arranque o el comienzo de la Avenida Alvear, ¿no? Donde tenemos
En verdad ahí justo se nuclean varias embajadas, la Embajada de Francia, la Residencia Ortiz Basualdo, la Embajada de Brasil, que es la antigua Residencia Pereda, el Jockey Club, que era la antigua Residencia de Concepción Unzué de Casares. Bueno, podemos empezar quizás con una de las Ortiz Basualdo, ¿no? La actual Embajada de Francia la encargaron Daniel Ortiz Basualdo y Mercedes Apiola, su mujer. Lo hizo Paul Pater, que era un arquitecto francés que vino a la Argentina, más o menos hacia 1908. Él hizo, por ejemplo, el Tigre Club, hizo muchas obras y después se dedicó a la arquitectura moderna también. De hecho, hay un edificio racionalista en la Avenida Alvear y Libertad, justamente, que es de él con Alberto Morea. Hicieron muchos edificios de arquitectura moderna blanca. Y bueno, esa casa es como un ejemplo de arquitectura Beaux-Arts y el gobierno francés la compró en 1939 para su embajada. La Casa de los Ortiz Basualdo es un ejemplo particular de cómo se mezclaban los estilos ingleses y franceses. Pues se escogieron dos casas decoradoras. Las casas, eso es importante contarlo también, que las casas decoradoras es un tipo de empresa que surge en esta época, que nucleaba varios artistas, que iban desde la ebanistería, que hacían los muebles, los vitrales, los pisos, cortinas, alfombras, prácticamente te equipaban toda una casa. Y justamente Janssen, que es la casa que va a decorar el Palacio Ortiz Basualdo, decora los ambientes franceses, principalmente el salón de baile, que es, digamos, una de las grandes obras de Maison Janssen en Buenos Aires, y Waring and Gillow, que es esta casa inglesa, que en verdad eran dos casas que se unen hacia 1903, que hace los ambientes ingleses. Y bueno, la particularidad de la casa de los Ortiz Basualdo es la escalera, que es prácticamente una copia de otra escalera que está en el castillo de Dunster en Inglaterra, hecha en el siglo XVII, y que esto era muy común en las familias de la época y en las grandes residencias, que se imitaran o prácticamente se copiaran elementos o de palacios reales o de casas de la nobleza europea. ¿Por qué no nos contás por qué tanta gente que viene a la Argentina le fascina ir a visitar al cementerio La Recoleta? Bueno, La Recoleta podemos decir que es un museo al aire libre, un museo de esculturas, un museo de arquitectura inclusive. Yo creo que el estado en el que se encuentra de preservación, o sea, es un ejemplo de cómo era Buenos Aires a principios del siglo XX, con todo su eclecticismo, con toda esta diferencia, ¿no?, de arquitectura, de estilos, ingleses, franceses, alemanes. Podemos encontrar prácticamente todos los estilos en este cementerio. Y además un muestrario de obra de arte de escultores extranjeros y nacionales, de lo mejor que tenemos. Así que es prácticamente un museo. Y creo que el cementerio de La Recoleta, junto con el de Staglieno en Génova, el de Père Lachaise en París, deben ser los museos más importantes en cuanto a lo artístico, ¿no? Hay una embajada que pertenecía a la familia Bosch, que es la Embajada de los Estados Unidos. Contame un poco la historia de la familia Bosch, de la arquitectura, porque es la que más atrae. Es un tesoro, un auténtico tesoro de Buenos Aires, ¿no, Adolfo? Bueno, él encarga esta casa, que es bastante, ahora después Pablo habla de la decoración, es muy interesante el planteo, es más o menos... tiene lo que se llama una casa de planta central, o sea, el espacio de la escalera es casi el centro de la planta, o sea, sí. Uno accede y está, bueno, esa escalera es llamada escalera imperial o escalera desdoblada, y después más o menos todo se organiza alrededor de ese enorme espacio de la escalera y que remata en una claraboya. Y bueno, en 1929 la compra el gobierno de Estados Unidos temprano. La casa se mantiene, la verdad que el gobierno de los Estados Unidos la tiene impecable, eso hay que destacarlo, con su mobiliario, las alfombras. De hecho se han encargado de alfombras especialmente para esa embajada. Tiene su propia curadora que se encarga de la preservación del mobiliario y de los salones. Y lo que es importante, bueno, acá trabajó otra casa decoradora que se llamaba Maison Carlian. Es una de las casas más antiguas que existen en París de casa de decoración, desde mediados del siglo XIX aproximadamente. Y lo destacable es que toda esta casa se retoman también los estilos franceses, en particular el estilo Luis XVI, que es el estilo neoclásico, que vemos en la escalera, lo vemos en el gran salón de baile,
con su trabajo de boiserie dorada a la hoja, que es esta lámina de oro que se pega sobre las tallas de madera, el gran comedor. La verdad que sí, la casa es un tesoro, cómo está preservada y su valor decorativo, su valor histórico también, porque grandes personalidades, presidentes de Estados Unidos, desde Roosevelt, se han hospedado dentro de esta casa. Así que, y se ha declarado hace poco, si no me equivoco, en el 2018 o 2019, pero ahora no recuerdo bien la fecha, Monumento Histórico Nacional. ¿Te gustaría contar algún monumento histórico que sea no de familia, que hoy esté en un ministerio? Bueno, Buenos Aires, en Argentina, tenemos una calidad en lo que es la edificación pública, los grandes palacios que se construyen para la nación argentina, en su mayor parte son proyectos que surgen a partir de 1880, la Casa Rosada, el Palacio del Congreso, el Palacio de Justicia, el Teatro Colón, enmarcados todos dentro de un proyecto nacional en el que se creía que la Argentina, como una nueva nación, una nueva potencia, un país pujante, tenía que tener edificios públicos importantes, ¿no? Y no meramente edificios de oficinas, sino palacios, auténticos palacios que demostraran, digamos, la importancia de esta nueva nación. Por eso se construyen en el periodo 1880 hasta 1920, Casa Rosada, el Palacio del Congreso Nacional, el Teatro Colón. Bueno, el Correo, lo que es actualmente el Centro Cultural Kirchner, se tardó muchísimo más en construirlo, y varios edificios más. De hecho, los parques públicos de Buenos Aires, tenemos una calidad en lo que es el paisajismo impresionante. Eso es algo que uno lee las memorias de principios del siglo XX de los que venían a visitar Buenos Aires y se sorprendían cómo en una ciudad que en verdad no tenía esta belleza natural, porque Buenos Aires hay que entender que es una planicie, bueno, no es plana, digamos, tenemos ciertas, tiene ciertas inclinaciones, desniveles del terreno, pero digamos en su mayor parte plano con las barrancas, y cómo se logró a finales del siglo XIX todo este trabajo de paisajismo, en gran parte obra obviamente de Carlos Thaïs, este paisajista francés que viene a finales del siglo XIX. Un placer, les mando un beso y espero tener otro encuentro y poder participar de alguna visita a las grandes residencias. Sí. Perfecto. Sí, sí. Es decir, conozco casi todas, pero siempre hay algo nuevo para aprender. Bueno, muchas gracias, Claudia, un placer realmente. Un placer y bueno, espero que hayan quedado contentos. Pasamos Totalmente. muy linda tarde.